Hoy voy a revelarte cuánto dinero tengo en el banco. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Los Últimos Días. Comenzamos. Esta es una de las preguntas que se hacen en el programa de La Resistencia de Broncano en Movistar Plus, aquí en España, a los invitados. Normalmente se hace esta pregunta en algún momento de la entrevista. ¿Por qué creo que es interesante el saber y hacer la pregunta? Por una parte genera bastante morbo y por otra parte es una tendencia que en el mundo digital introdujeron, sobre todo, o al menos que yo conozca, tanto John Lee Dumas en su página web, donde indica cuánto está generando y de qué provienen todos los ingresos. Hablamos de más de $170,000 al mes a través de su negocio online. Una parte muy importante es a través de su podcast. Y Pat Flynn, que también lo compartía esta información antes y que creo que en un momento determinado decidió dejar de hacerlo. Por eso creo que es interesante crear este episodio y compartir mi experiencia y compartir y que sepas cuánto dinero tengo en el banco. Antes de ello, también tengo que comentarte algunas cosas interesantes para ponerte en antecedentes. El hogar medio en España tiene una cuenta bancaria utilizada para pagar los recibos, extraer dinero, etcétera, con unos 3.000 euros o $3.000 americanos, que ahora más o menos están a la par. También tienen otros activos financieros, como, aproximadamente una cuarta parte, de hecho, de los hogares tienen también una cuenta de ahorro a medio y largo plazo, como una cuenta ahorro vivienda o con un saldo medio de 23.000 euros. Bueno, no está nada mal. Esto es aproximadamente una cuarta parte de los hogares en España. Es mayor, estos 23.000 euros, en caso de los jubilados y menor en caso de los jóvenes y parados. Y otro 18% tiene inversiones en acciones, fondos de inversión o renta fija, con un saldo medio de 11.000 euros en acciones, 39.000 en fondos de inversión y 24.000 euros en renta fija. Otros también tienen planes de pensiones, unos 10.000 euros, inversiones en participaciones no cotizadas, unos 12.000 euros, y otros activos financieros de media unos 7.000 euros. También tienen bienes raíces normalmente, y en principio, básicamente el principal concepto de la riqueza de las familias es la vivienda habitual. Un 82% de los hogares en España tienen la vivienda en propiedad. En otros países del norte de Europa normalmente esta tendencia de comprar tu propia casa no es así, y aquí en España pues un 82% de la gente decide comprar. Como digo, en otros países lo normal es alquilar, con un valor medio de algo más de 150.000 euros, aunque con una hipoteca pendiente media de 68.000 euros. Más o menos se ha pagado casi la mitad, un poquito menos de la mitad. Un 40% de los hogares tiene también otras viviendas, con un valor de unos 102.000 euros. Normalmente mucha gente tiene una segunda vivienda de un precio más reducido, más pequeñita, en la playa, que son además aquí en España más baratas, un 40%. Son bastantes. La verdad que la inversión a nivel de bienes, de inmuebles, de casas, es muy, muy grande en España y seguramente sea de los países en los que más se compren casas como primera vivienda. Y un 40% de hecho como segunda vivienda. Aquí tenemos esa mentalidad. Todo lo anterior, más otros conceptos omitidos, da una riqueza neta de deudas para una familia española de 246.000 euros de media ponderada o 119.000 euros de mediana. Es muchísimo dinero porque al final la gente en España gastamos mucho dinero que no tenemos, en vivienda sobre todo. Y esto es en una parte un gran problema. Está bien porque la gente se acostumbra a ahorrar y a no gastar más de la cuenta, pero al final estamos hipotecando la vida. Básicamente se vive para pagar la casa donde estamos viviendo. Y esto hace que se generen bastantes complicaciones. El Banco de España denomina fondo de emergencia al colchón de dinero necesario para afrontar imprevistos y situaciones de emergencia. Lógicamente, la cantidad necesaria dependerá de las circunstancias personales de cada uno. Con qué ingresos cuenta la familia, cuántas personas están a nuestro cargo y qué otras opciones tendríamos para encontrar dinero rápidamente
en caso de necesidad. Por ejemplo, si puedes vender pues, tu casa o alquilar habitaciones o lo que sea. Vamos a intentar traducir esas palabras en fórmulas sencillas que nos ayuden a calcular de forma personalizada a la pregunta de cuánto dinero necesitamos tener en nuestra cuenta corriente. De hecho, esta información la he sacado de un artículo que te dejo también en las notas del episodio, que creo que es de Bankinter. Bueno, opción 1, la menos conservadora. Entre 3 y 6 meses de gastos. Los expertos aconsejan acumular un fondo de emergencia equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos normales. Es decir, si tú gastas cada mes, pongamos, la hipoteca son 500 euros, más los gastos de la luz, el agua, otros 300, más los gastos de la comunidad, restaurantes, gasolina, etcétera, seguros, colegios, pongamos que son otros, bueno, en general, pues 1.000 euros. Si son entre 3 y 6 meses, necesitaríamos tener en el banco un fondo de emergencia de entre 3.000 y 6.000 euros. Es decir, lo suficiente para pagar hipoteca, alquiler, la cuota del resto de préstamos, así como la comida, luz, seguros, colegios, etcétera, durante ese periodo. Así, por ejemplo, si tenemos un sueldo de 2.000 euros netos y gastos mensuales de 1.500, la cantidad destinada a este fondo de emergencia debería estar entre los 4.500 y 9.000 euros, entre 3 veces o 6 veces los gastos mensuales. Y la opción 2, la más conservadora, sería 6 meses de salario. Así de simple, 6 meses de salario. Una forma rápida y sencilla y algo más conservadora de estimar el importe del colchón financiero. Es contar con un importe equivalente a entre 3 y 6 meses de salario o de ingresos mensuales. Por ejemplo, para el ejemplo anterior, equivaldría a 6.000 o 12.000 euros. Así pues, una persona con una saneada posición económica y con un salario neto de 2.000 euros al mes debería conservar en la cuenta corriente entre 4.500 y 12.000 euros, adicionales a los gastos corrientes, según sus preferencias, y buscar un destino más rentable para el resto de su liquidez. Sí, exactamente, esto es información de un artículo de bankinter.com que te dejo en las notas del episodio. Y ahora con respecto a lo que revelan esos famosos cuando van a este programa de La Resistencia, Luis Fonsi desvela en La Resistencia cuánto dinero tiene en el banco. Te lo dejo en las notas del episodio. E incluso también revelan cuántas relaciones sexuales tienen o mantienen durante el último mes antes de acudir al programa de televisión. Belén Esteban confiesa a Broncano cuánto dinero también tiene en el banco y de hecho Belén dijo, son personas más o menos famosas, bueno, Luis Fonsi es más a nivel mundial, Belén es el cantante, Belén Esteban más a nivel de España, y dijo que tiene entre 40.000 y 100.000 euros. Y con respecto a esta pregunta de relaciones sexuales, dijo que lo practica entre 2 y 3 veces por semana. Nuria Roca contestó que lo que tú tengas en el banco, hablando con Broncano, con el presentador, multiplicado por 4. Valentina Cenere dijo, no me gusta hablar del dinero porque me molesta, afirmó la invitada. El presentador le contestó, pues no haber venido. Tras las risas, la intérprete señaló que no voy a dar un abanico de dinero ni nada. Y esto creo que es interesante tenerlo en cuenta, porque en muchas ocasiones nos venden en el mundo digital, cuando quieres ser emprendedor, que para ganar dinero, para vender cosas, tienes que sentirte identificado con el dinero, tienes que ver que estás ayudando a las personas y que el dinero para ti es importante y que tienes que verlo pues como algo natural. Sin embargo, los invitados, que son personas que tienen bastante dinero, reputación, conocidos, pues no se sienten a gusto compartiendo sus ingresos, hablando sobre dinero, incluso muchos no saben ni el dinero que tienen en el banco. Bueno, le explicó a Broncano que ese tema me amarga porque soy muy ambiciosa. Lo que me dan ganas es de tener un montón. Honestamente, y esto bueno, pues también es otro factor. Honestamente, no sé cuánto dinero tengo en el banco porque lo lleva mi padre. Sin saber cuánto dinero tiene, es multimillonaria o tiene mucho dinero en el banco. Y como comento, para tener dinero nos dicen los gurús que hay que perder el miedo a hablar del dinero, que controlar los gastos, saber cuánto ganas, controlarlo todo, incluso en enseñanzas a nivel de finanzas personales. Sin embargo, lo que vemos es que una parte de estas personas que tienen mucho dinero, que son famosas, que son reconocidas, que tienen bastante dinero en el banco, que hacen inversiones, se lo lleva a otras personas, no les gusta el dinero, no les gusta hablar de ello. Bueno, les gusta el dinero, pero no saben cuánto tienen, no lo miran ni siquiera. Bueno,
Partimos de la base, y ahora ya vamos al tema de lo que es este episodio, de cuánto dinero. En las notas del episodio dejo un montón de información, de enlaces, de todo esto, incluso del listado de famosos y lo que han ido compartiendo de cuánto dinero tienen en el banco. Te lo dejo en las notas del episodio porque hay un artículo en el que han hecho una recopilación de todos los famosos que han ido a este programa y han compartido pues esta información, que bueno, es curioso. Entonces, partimos de la base que tengo y que genero un sueldo medio, que en España se genera un sueldo medio de entre 25.000 y 50.000 euros al año, dependiendo de cómo funcione. Partimos de la base que tengo un sueldo medio que en España corresponde con esto y que en mi caso también corresponde con esto, entre 25.000 y 50.000 euros brutos al año. Te estoy dando más información de la que te he comentado. Entonces, pues básicamente tengo un sueldo medio trabajando de media unas 4 horas al día. En verano a veces trabajo menos, 2 horas, algunos días. En invierno a veces trabajo 8 o 9 horas. Depende, o dependiendo del día. Yo tengo mucha libertad para crear contenido, para generar ingresos, para hacer todo lo que tengo que hacer, esas tareas importantes que son crear contenido para mi blog, crear episodios para mis podcasts, para mis 7 podcasts, crear contenido para Instagram, crear email marketing o emails para la estrategia de email marketing y crear vídeos para YouTube. Esas son las 5 tareas que pues voy generando contenido para generar ingresos, una parte muy importante gracias al marketing de afiliados. Y en mi banco suelo tener en ING, que es la cuenta, entre 10.000 y 20.000 euros, dependiendo. Lo que recomiendan, que te he comentado antes en este artículo de Bankinter, básicamente es lo que tengo. Para imprevistos, gastos propios, herramientas online también, como Cuaderno, la gestoría, ManyChat, pagos de agua, luz, cenas, hipoteca, alquiler, y pues cada mes gasto bastante dinero, unos 2.000 euros entre todo esto, hipotecas, gastos, etcétera. Y de la hipoteca debo unos 150.000 euros. Por otra parte, también tengo inversiones en criptomonedas. No mucho, porque además ahora ha bajado bastante, pero me da para comprar un coche. Más o menos, con esa información te dejo. Y tengo en distintas aplicaciones invertido. De hecho, lo he compartido en el artículo que tengo en borjagirón.com sobre cómo comprar bitcoins y criptomonedas. Pues te enseño, muestro vídeos con unos momentos en los que hice inversiones y enseño la cantidad esa que tenía en ese momento. También tengo dinero en PayPal. Si no tienes PayPal, pues te la puedes crear la cuenta y ahí puedes tener, es como otro banco que puedes tener ahí ingresos, algunos ingresos sobre todo de afiliados. Nada fuera de lo normal, vivo pues como una persona normal, pero en muchas ocasiones creo que vivo mejor que los ricos, sobre todo por el tiempo que tengo libre, porque vivo en la playa, porque disfruto todo lo que puedo, bailo salsa bachata de jueves a domingo, pues voy a la playa muchísimo, juego al fútbol, estoy en un par de equipos de fútbol y sobre todo la libertad que tengo con respecto a horarios, que hago lo que me gusta y que en muchas ocasiones pues puedo trabajar muy poquito y es algo que me encanta, crear contenido, grabar episodios de podcast, etcétera. Pero con los ingresos que tiene cualquier persona en España de media. Entonces, puedes tener una vida mucho mejor que los ricos, que están muchas ocasiones trabajando todo el día, agobiados, y tener un sueldo como el que tienes ahora. Simplemente hay que saber cómo gestionar ese dinero y saber cómo organizarte y superar creencias limitantes y dar el paso, tomar acción. Si quieres, te recomiendo leer mi libro El Otro Éxito, donde te cuento pues un montón de aprendizajes que he ido superando y aprendiendo a lo largo de estos años. Lo tienes en Amazon. Además está por menos de €1 en formato digital, lo estoy casi regalando. En borjagirón.com/éxito o si buscas El Otro Éxito en Amazon. También está en audiolibro gratis con la prueba gratuita de Audible, de esta aplicación para escuchar audiolibros en borjagirón.com/audible o Audible. También te lo dejo en las notas del episodio con toda la información. Es importante valorar tu tiempo, salir del sistema, rechazar muchas propuestas, también es importante para vivir mejor que los ricos con el dinero normal que seguramente estés generando en la actualidad. Obviamente, pues tendrás que emprender, tendrás que generar fuentes alternativas de ingresos si estás trabajando para una empresa. De hecho, en una de las últimas publicaciones de Instagram hablo sobre ello, sobre trabajas 8 horas para poder disfrutar 4 y trabajas un año para disfrutar un mes, trabajas toda la vida para poder
a priori vivir la jubilación cuando seas mayor, cuando seas viejo o tengas más de 67 años y estés cansado, y tu vida básicamente se centra en pensar en un futuro próximo o en un futuro lejano, y en muchas ocasiones no disfrutas del presente. Y ahí es donde está la gran diferencia, yo creo. La seguridad, bueno, por otra parte, con respecto a dar la información exactamente, ¿por qué no te he dado exactamente y te he dicho estos datos? Y no te digo, tengo tanto dinero en el banco. Por una parte, porque varía en función de los meses. Hay veces en los que genero muchos más ingresos y otros muchos menos ingresos, que depende de muchas variables. He hablado sobre ello también en este podcast. Por ejemplo, los ingresos que generaba con afiliados de Amazon se han reducido prácticamente a cero, a una caída del 90%. Y eso me hizo cambiar la estrategia, que de hecho fue una estrategia de crear todos los cursos o dar acceso a todos mis cursos de triunfacontublog.com, todos mis cursos de marketing digital completamente gratis, para llegar a mucho más público y focalizarme en una estrategia de marketing de afiliados. Bueno, el caso es que por seguridad, por prevenir robos en criptomonedas, por ejemplo, también, si tienes mucho dinero en criptomonedas, el fundador de Twenty fue torturado durante unas horas en su piso de Madrid para robarle decenas de millones de bitcoins. Bueno, no sé si millones de bitcoins, pero unos cuantos bitcoins, que ya serían millones de euros, y te dejo los enlaces en las notas del episodio por este tipo de situaciones que en ocasiones pueden suceder. Por otra parte, Pablo Motos, en 2018, en el plató del Hormiguero, le preguntó a Broncano, al propio entrevistador de este programa, de La Resistencia, y este dijo que tiene más de 500.000 euros, pero menos de 600.000 euros. Medio millón de euros, medio millón de dólares. Es mucho dinero y lo ha compartido en público. Entonces, en ocasiones, pues el tema de la seguridad, prevenir robos, pues está bien, pero en otras ocasiones hay gente que se siente muy cómodo revelando cuánto dinero tiene, y si pues lo tienes asegurado, sabes exactamente cómo funciona todo esto, pues no es mayor problema en ocasiones. También depende obviamente de la personalidad de cada uno, de las vivencias que haya tenido, etcétera. ¿Cuánto dinero tienen en el banco todos los invitados? Te lo dejo en las notas del episodio, al igual que un montón de enlaces de recursos, herramientas, aplicaciones con descuentos, etcétera, como por ejemplo el hosting de Hostinger. Tienes un descuento de hasta el 80% y para mí es el hosting mejor del mercado y con el mejor precio, incluidas las renovaciones, que es donde te clavan, donde te suben el precio la mayoría o prácticamente todos los hostings para montar tu página web con WordPress, tu negocio online, tu blog. Hostinger, borjagirón.com/Hostinger. Mejor hosting al mejor precio. Y además los dominios también están súper económicos. Ahí es donde tengo todas mis páginas web, mis casi 40 páginas web y dominios, porque migré todo a Hostinger. borjagirón.com/Hostinger. Todos los enlaces también de Canva, la herramienta que yo utilizo, y tienes 45 días de la herramienta de Canva Pro gratis, desde borjagirón.com/Canva, la herramienta que utilizo para crear todos los diseños de Instagram, de mis presentaciones, de mi blog, etcétera. Y también ManyChat. Si utilizas Instagram, tienes que utilizar ManyChat para transformar seguidores en clientes gracias a las automatizaciones. Tienes en el curso de Instagram, que también es gratis, en triunfacontublog.com, tienes ahí tutoriales de estas herramientas. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado. Disfruta de agosto, disfruta del verano. Compra mi libro El Otro Éxito si aún no lo has leído. Espero que el episodio anterior te gustara. Si no lo has escuchado sobre Vendehumos, que es uno de los que más audiencia ha tenido, que más se ha compartido, que más notoriedad, que más gente me ha escrito, te recomiendo que lo escuches. Coméntame qué te ha parecido este episodio y si quieres que hable sobre algo en particular también escríbeme @borjagirón en Instagram o en borjagirón.com, ahí en la sección de contactar. Muchísimas gracias por compartirlo, por dejar 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast, por estar al otro lado. Y dale al botón ahí de compartir por la aplicación por la que estés escuchando. Lo compartes en Instagram, me mencionas si quieres, así lo veo yo también. O compártelo, recomiéndaselo el episodio a algún amigo, a algún conocido por WhatsApp. Dices, mira, escucha el podcast de los últimos días, o el podcast Marketing Digital, o el podcast de Instagram, o alguno de mis podcasts, que todos ellos, si buscas Borja Girón en la aplicación por la que estés escuchando, pues puedes descubrirlos y escucharlos y suscribirte gratis cada semana. Cada día de la semana tienes algún episodio de alguno de mis podcasts. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.